Hola, hola, muy buenas noches, estimadísimos. Buenas noches, abogado. ¿Qué tal? ¿Están lloviendo por alguno de sus lugares? Tormentón está cayendo aquí. ¿Verdad? Sí, está lloviendo. Sí, ha estado lloviendo. Bueno, ahorita inició por estos rumbos. Ojalá que no tengamos problemas eh, en la señal. Bueno, muy buenas noches, estimados. Vamos a retomar, ¿verdad? Lo que es la clase. Se recuerdan que ayer, pues, solo haciendo un breve, pues, retroceso de lo que vimos esta semana recién pasada y esta semana, pues hablamos del conocimiento, los momentos del conocer, los niveles del conocimiento, conocer y saber. Hablamos también del material que estamos viendo para este primera actividad, ¿verdad? Que va a ser entrega el próximo viernes, de este viernes en 8, ¿verdad? Que es para el viernes 23 de septiembre, y que hablamos un poquito, por ejemplo, del derecho como ciencia, cómo se desenvuelve, hablamos de los problemas jurídicos, etcétera, etcétera. Bueno, hoy dejamos una tarea que puede que ustedes pues escudriñaran un poquito uno de los videos que precisamente lo tenemos ahí a la mano y que es interesante que nosotros lo veamos. Para ser un poquito más prácticos, pues lo que vamos a hacer es que vamos a preguntar con nombre y apellido, pero antes que nada, quiero preguntarles a ver si están completos sus nombres. Sí, ok, todos están bien. Por lo menos su primer nombre, su primer apellido. Al final, voy a tomar una captura de pantalla, ¿verdad? Con sus videos abiertos. Recuerden de que es algo que yo les he pedido encarecidamente, ¿verdad? Que abran sus cámaras y ustedes lo pueden, a menos que tengan algún problema técnico, pero que me lo notifiquen. Entonces, al final, vamos a hacer una captura de pantalla de los compañeros que asistieron. Solo para conocimiento general, ya recuerden que el día de ayer se cerró el periodo de adiciones y cancelaciones. Y hasta el momento, la sección quedó en 26 estudiantes, ¿verdad? Así que eso significa que si hablamos de los grupos constituidos, tendrían que ser como mínimos 5 grupos, ¿verdad? De 4 de 5 integrantes y un grupo de 6 integrantes. Pero ojo, falta determinar, claro, los que estén asistiendo, ¿verdad? Los que van a estar dentro de lo que es el periodo. Recuerden que siempre hay compañeros que de repente pues se matriculan, pero no vienen a clases, no asisten, que es un pequeño porcentaje de los que de repente están matriculados. Bueno, entonces ahora vamos a preguntar un poquito sobre el video. Se lo voy a compartir aquí en pantalla para que lo podamos solamente ver de entrada. No es que lo vamos a pasar, ¿verdad? Ojo. Eso pues lo tienen que hacer ustedes por su cuenta. Y este es el video que les comentaba. Bueno, vamos a pararlo aquí. Y vamos a preguntar un poquito. Bueno, hablemos de lo primero. Lo primero es lo primero. A ver, Sandra Ponce. ¿Está por ahí, Sandra? Sandra Flores, abogado. Ay, perdón, Sandra Flores, disculpe, Sandra, Sandrita, en la comodidad de su casa, ¿verdad? Sí. Bueno, hábleme un poquito de logos. ¿Vio el video, verdad? Abogado, me disculpo porque no vi el video, fíjese. He tenido unos inconvenientes familiares y no pude ver el video. Ok. A ver, Junior. Buenas noches, buenas noches. Voy a tratar de... Buenas noches. Buenas noches, Junior. Ajá, Sí. hábleme un poquito de logos, de lo que se percibe en esa primera parte del video. La verdad que yo también tuve problemas, ¿verdad? Con el video, que no tuve tiempo. Ahorita lo estaba viendo antes de entrar a la clase. Y
y sí, observé, ¿verdad? Un poco acerca de que, ¿verdad? Empezaban a hablar del conocimiento científico, dieron un poquito acerca de la historia, ¿verdad? De historia griega y de que, ¿verdad? Que comenzamos con la razón. Y en eso ahí, solo como 2, 3 minutos, pero la verdad que no logré verlo completo, pues, pero sí me hubiese gustado, como le digo, terminar de verlo, sí, unos 2 minutos logré ver y empezaban a hablar ahí de la verdad del conocimiento científico y empiezan a hablar ahí de los científicos griegos, ¿verdad? Y ahí sí me perdí, como le digo, pero sí, no logré verlo, pues es la verdad. Ok. A ver, Mayeli. Buenas, Liz. Buenas, buenas. Bueno, según lo que yo vi en el video, explicaban que los antiguos, no recuerdo si eran griegos o filósofos, pero menciona el muchacho que antes encontraron una forma de darle sentido a los hechos naturales que sucedían. Entonces, a través de esto surge lo que es la razón, que eso era lo que ellos llamaban logos, a la razón. No sé si estoy mal. Sí, es el conocimiento racional, ese es el logos. Así es como se le empieza a llamar lo que más adelante sería la ciencia, ¿verdad? Ubíquense más o menos unos 4 siglos antes de Jesucristo, ¿verdad? A partir de ahí, los filósofos griegos son los que empiezan precisamente a trabajar eso que se llama un conocimiento válido. Bueno, veamos más allá. Hablemos de ese conocimiento válido. En el video se mencionan 3 premisas. A ver si alguno de repente se acuerda de esas 3 premisas. Voluntario. Bueno, yo recuerdo solamente creo que la primera. Ajá. Donde dice que las preposiciones no se deben contradecir entre sí. Está Eso es lo que yo bien. recuerdo. Las otras dos casi no. Está bien, así es. Para los griegos, hablar de que las proposiciones, cuando se afirman con respecto a una posible explicación sobre un fenómeno, ellos planteaban que dichas proposiciones, para ser válidas, no debían de ser contradictorias entre sí. Y así de esa manera, considerarlas como verdaderas. Ok, vamos bien. A ver, ¿alguien más que me pueda profundizar las otras 2? Porque son 3 premisas. Ojo, estas preguntas vienen en el examen, ¿verdad? Por eso es importante analizarlas, porque recuerden que este video no está en el material de la unidad 1, pero sí está en la lección. Entonces es importante no dejar de ver los videos, ¿verdad? A ver, ¿alguien más que haya leído, perdón, que haya visto o haya analizado las otras 2 premisas? Algo que se recuerde, por lo menos. ¿Cómo deben de ser las afirmaciones? ¿O cómo deben de ser los enunciados? Consistentes. Ajá. Más o menos, por ahí. A ver, Conrado, iba a decir algo. Sí, pensaba que era problema del... Sí, en el caso de las afirmaciones, también es una parte de las premisas, ¿verdad? Estamos con el ejemplo que usted dio de Abraham Lincoln, ¿verdad? Que realmente él utilizó lo que fue la lógica, ¿verdad? Que cuando el primer caso que él realmente debatió, ¿verdad? Y defendió a un joven, ¿verdad? De raza negra,
Entonces ahí, ¿cómo se manifiesta la afirmación en base a una lógica? Exactamente. Exactamente. Las afirmaciones, dice la premisa, deben derivarse lógicamente de proposiciones consistentes. ¿Se recuerdan la segunda característica del conocimiento científico o del conocimiento a secas, verdad? La racionalidad, como bien lo mencionó Conrado, ¿verdad? En el ejemplo que dimos el día de ayer. Y a ver, la tercera en cuanto a los enunciados. ¿No? Bueno, el tercero se refiere a que los enunciados deben referirse a entes empíricos teóricos. Aquí están, miren. Aquí se los voy a poner. Son estos tres que aparecen aquí. Esos son tres aspectos que ustedes deben de considerar al momento de que, como los griegos consideraban que el conocimiento era válido. Ahora, ojo, ellos, a pesar de que estas premisas fueron la parte fundamental de lo que decíamos que era el conocimiento racional en aquella época, eran como demasiado obvios, ¿ok? Eran como que se estaba sobreentendiendo y relacionando a lo que era precisamente este tipo de conocimiento. Pero ojo, así va evolucionando un poco. Ahora, para los griegos, el conocimiento, ¿cómo era? A ver si alguien se recuerda. ¿Cómo era el conocimiento en cuanto a las ideas, en cuanto a la razón, en cuanto a la fisis y en cuanto a la mención del sabio y aquel que no lo era? ¿Cómo lo miraban los griegos en esa época antigua? 4 aspectos. Profesor, licenciado, bueno, en una decía, no sé si el sabio era justo y que el sabio era justo y ellos lo miraban como bueno y bello el alma, no sé si era una de esas. Así es. Y el ignorante lo miraban feo, Exactamente. no sé si era una de esas. No, está bien. Excelente, Jari. Exactamente. O sea, el sabio es justo, es bueno y es bello. Pero ojo, imagínense si de repente lo aplicáramos a esta época, ¿cómo estaría Brad Pitt? ¿Cómo estaría Tom Cruise? ¿Verdad? O Angelina Jolie o cualquiera de esas personas que de repente se pueden considerar pues atractivas. Pero aún así, el conocimiento dentro de los griegos fue evolucionando. Es decir, es cierto, el sabio era justo, bueno y bello, de acuerdo a su perspectiva, y eso era antes viéndolo dentro de su punto de vista físico. Pero ellos también trataban algo de la fisis. ¿Qué era la fisis para ellos? A ver. Las cosas físicas. Ah, sí, sí. Era lo físico. ¿Y qué decían sobre lo físico, Mayeli? Que debían ser contempladas, admiradas, incluso conocidas, pero no violadas, no debían ser violadas. Exactamente. Qué bonito fuera que de repente ese punto de vista estuviera aquí con la casa común, con lo que es el medio ambiente, ¿verdad? De ver toda la creación y cuidarla, ¿verdad? Porque para ellos esa fisis debía de ser protegida, debería de ser guardada. Así es. Bueno, ahora hablemos de la razón. ¿Qué era lo que respetaba la razón? De acuerdo a los griegos. La naturaleza. Exactamente, la naturaleza, ¿verdad? Y finalmente, ellos decían que las ideas son más reales que las cosas, ¿verdad? Aquí se los voy a mostrar más adelante. Miren, voy a ir adelantando un poquito para que ustedes, ahí está. Miren, esos 4 aspectos son los que resumen de cómo miraban los griegos precisamente
el conocimiento o cuáles eran las ideas, ¿verdad?, que se planteaban en ese entonces. Bueno, avancemos un poquito. ¿Cómo se miraba el conocimiento, pero en la Edad Media? ¿Qué cambios fueron los que se dieron? A ver, hay dos aspectos que ahí tienen que ver. Ahí ya miraban licenciados ya como con pruebas, ya no da la razón, ya la miraban menos, sino que eran como que tenían que demostrarlo con pruebas, con hechos. Esa Algo es una, así, la otra no. algo así. Sí, algo así. Sí, algo así. Pero, ¿cómo era la relación que existía, por ejemplo, la fe y la razón? Es que lo que yo logré interpretar del video era que en aquellos tiempos la razón era cuestionada por la Santa Inquisición o por la Iglesia. Entonces, Sí. por eso es que ellos decían que la razón se puede analizar, pero está subordinada por la fe, o sea, a la fe, perdón. Exactamente. En aquella época, en la Edad Media, la razón no podía contradecir a la fe, ¿verdad? Una cosa son los dogmas y otra cosa son los razonamientos científicos o basados en ciencia. En otras palabras, el conocimiento no debe de contradecir al libro de libros, ¿se acuerdan? ¿Cuál es? La Biblia, ¿verdad? Ese era precisamente el planteamiento que había para la Edad Media. Ahora hablemos de la Edad Moderna. ¿Cómo se miraba el conocimiento en la Edad Moderna? Ahí sí era un poquito más profundo. A ver si se acuerdan. ¿Qué tipo de razón aparece? ¿Y cómo evoluciona la razón con respecto a la fe? Pues creo que es porque se desliga totalmente. Exactamente. Sí, Mayeli. O sea, en otras palabras, aquí ya no es contradictorio una de la otra. Aquí más bien, ya lo que se sostiene es el razonamiento por sobre de la fe, ¿verdad? Exactamente. ¿Cómo se investiga? ¿A través de qué? ¿Cómo se llama la clase? A través de métodos. Exactamente. En otras palabras, aquí se investiga de manera metódica. Ya aparece lo que es un método. Por eso dicen que en la Edad Moderna ya aparece lo que es la razón científico-técnica. Por eso decimos que aparece ese tipo de razón. Otra cosa es que el conocimiento ya se aleja de la ética y de la estética. Era lo que decían antes, ¿se acuerdan? Lo bello, la sabiduría, la fealdad. No, ya eso está totalmente ya equidistante. Ya se está separando uno de otro. Y ojo, la razón por excelencia es la razón científica. Ya aquí ya hablamos de eso. Mayeli mencionó algo de la Santa Inquisición. Si ustedes se recuerdan, hubo un periodo que se conoció históricamente como un periodo de la apostasía científica, o sea, un periodo de oscuridad. ¿Por qué? Porque lastimosamente en aquel entonces, como el dogma era sobre a lo que era la verdad científica, entonces el orden religioso en aquel entonces estaba y administraba lo que era el conocimiento. Vaya, si ustedes se recuerdan, antes el conocimiento se reservaba en los monasterios, las bibliotecas. No cualquiera tenía acceso a lo que era la ciencia. Pero ojo, miren cómo es que a pesar de todo eso, viene una época ya muy cerca de la edad contemporánea, la edad moderna, que cambia precisamente, que es el Renacimiento. En el Renacimiento ya como que una explosión de todas las ciencias, de todas las áreas científicas y también de las artes, de la música, de la pintura, de la escultura, etcétera, etcétera. O sea, el Renacimiento ahí cambia totalmente lo que es esa perspectiva. ¿Por qué? Porque aquí ya la idea de orden reemplaza precisamente a la de la fe. Ya todo se organiza en torno a lo que es la ciencia. Ok, excelente.
Bueno, parece que no todos me han leído, estimadísimos. Ok. ¿Qué piensan ustedes? Imagínense todo lo que trató el video en relación a lo que es esa verdad científica. ¿Qué es lo que Abogado. ustedes de repente pueden considerar como verdad científica hoy en día? Adelante, Conrado. Sí, disculpe, bueno, que tengo un problema, mejor me quito esto. Sí, analizando todo lo que es, en base a lo que es el video, ¿verdad? Esto desde el inicio, vamos, del siglo IV antes de Cristo, lo que estoy viendo acá y analizando, esto es como una línea de tiempo, ¿verdad? Cómo va surgiendo el tipo de nivel científico, ¿verdad? Y a raíz, ¿verdad? De los filósofos griegos, las pautas que se van dando día a día. Vamos, en el caso de ahora, ¿cómo estamos viviendo nosotros conforme a una tecnología, ¿verdad? Que antes no lo estamos viendo así como ahora, pues. Entonces, eso nos da una experiencia más a ir conociendo lo bueno y lo malo, ¿verdad? Que si una persona noble y justa, cómo va a ir determinando y teniendo la capacidad de la razón de ir asimilando las situaciones de un problema, de un caso, lo de ayer que se tocó, viene a ayudar al tema de que lo estamos viendo hoy, pues. Sí, exactamente. Yo les voy a comentar algo. Fíjense de que muchas veces las verdades científicas no son verdades a un 100%. Porque muchas veces, en base a lo que nosotros conocemos actualmente, el conocimiento nos permite adherir ciertos aspectos que están a la mano precisamente del ser humano. Por eso es muy importante que todos los seres humanos, cuando nosotros profundicemos en el conocimiento, es que lo investiguemos. ¿Por qué? Porque lastimosamente, muchas veces esas verdades son manipuladas. No sé si ustedes se han fijado. Ahorita que estamos en el boom de las redes sociales, en el boom, por ejemplo, de la tecnología, como mencionaba Conrado, tenemos ese inconveniente, que en vez de tener información verdadera, más bien lo que nos llega es una desinformación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Tenemos que investigar la fuente, de dónde proviene. Por eso es importante, no sé si ustedes se han fijado, es como cuando usted quiere determinar quién es el propietario de un bien inmueble. Usted lo que va es ver toda la línea del tracto sucesivo hasta llegar precisamente a su legítimo propietario. La ciencia es igual. Vaya, hay verdades científicas que de repente a uno cuando le llegan, uno se asusta. Les voy a dar un dato. Yo recientemente me puse a recibir pues un curso precisamente de ciencia para ayudar un poco a esta parte y también de relacionado a lo que es la fe. ¿Y saben qué surgió? Me puse a investigar y me acabo de dar cuenta hace muy poco tiempo y con fuentes comprobadas que realmente el año cero, de donde se considera legítimamente el contar precisamente el tiempo, porque recuerden que el tiempo se cuenta después de Cristo, antes de Cristo. Y si vemos realmente la historia de ese Jesucristo histórico, vamos a ver muy pocas referencias. ¿Por qué? Porque los hechos de Jesucristo se toman más que todo como verdades de fe, no como verdades históricas. Pero sí podemos analizarlo desde el punto de vista histórico. ¿Y saben qué es lo intrigante? Me percato de que realmente en el tiempo que nació Jesucristo no fue como lo establece el calendario gregoriano actualmente, en el año cero,
sino que es 7 años antes de Cristo. Cuando se hacen ciertas investigaciones, precisamente donde nace Jesucristo y donde hizo toda su vida pública, nos percatamos que realmente él muere en el año 30. Y si hacemos un cálculo aproximado de la vida pública y desde el momento en que nació Jesucristo, vemos que no cuadra en una simple matemática. Entonces nos damos cuenta que hubo un error al momento de establecer ese año cero. Entonces imagínense, si nosotros lo vemos desde una perspectiva muy amplia, el calendario gregoriano agrega precisamente esos 2 tiempos, antes de Cristo y después de Jesucristo. Pero es una verdad histórica, cambia realmente, pero debe de cambiar los hechos en cuanto a lo que es la nomenclatura de dicho calendario. Y esto no solamente ha pasado ahora, recuerden de que también pasó más adelante, cuando los científicos en la Edad Media tuvieron que quitar de tajo una cantidad de días al calendario gregoriano. Porque se hicieron observaciones astronómicas y se dieron cuenta que había un desfase de unos cuantos días, porque recuerden que tomamos en cuenta un calendario solar y no un calendario lunar, porque recuerden de que también eso data desde eventos y antecedentes históricos. Estimados, la historia empieza precisamente con la escritura. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver realmente qué es lo que escribe la historia. Otro dato que les voy a mencionar. Hace poquito yo me puse a escudriñar un poquito dentro de lo que son nuestros héroes patrios. Encontré un video de un historiador hondureño que recientemente pues hasta brindó unas capacitaciones, ya que miro que hay muchos docentes a nivel medio aquí en la clase. Yo creo que más de alguno lo conoce. No voy a decir su nombre, ¿verdad? Pero que también es ingeniero, por cierto. A mí me llamó mucho la atención y mencionó datos históricos reales que yo me he puesto a escudriñar y que lo he encontrado. Entonces, hay que ver la fuente. En donde él hace ver que realmente José Cecilio del Valle, su actividad política pública, pone en duda que si realmente se puede considerar como un prócer de la patria, por las actitudes que históricamente fueron reflejadas en ese momento histórico. Entonces uno se pone a pensar, vaya, lo mismo que el Empira, por ejemplo. ¿Cómo nos han enseñado a nosotros que falleció el Empira? O que murió, o si realmente existió. Y sabemos que hay escritos que nos dicen en España que al Empira existió y que fue precisamente un aborigen que luchó por su vida y por los demás entes de su tribu. Y por eso pues lo tomamos como un héroe nacional también, ¿verdad? Últimamente, ¿cómo nos ha enseñado la historia? Que fue un arcabuzazo, que fue por engaño, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Ahora han aparecido otros datos escritos en donde nos dice que la cuestión fue distinta, que no, que fue por un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La verdad, ¿quién la comenta? Por ejemplo, sucede un hecho concreto en donde todos ustedes fueron testigos y a todos se le toma una declaración y es un evento que se pueda catalogar histórico. Entonces, el testimonio de cada uno de ustedes, si no se puede registrar, si no es a través de algo escrito, entonces los testigos son los que brindan la información. Y es así como se ha venido escribiendo la historia. Porque recuerden que así es como se inicia, ¿verdad? Entonces, ¿a qué les traigo a colación cada una de estas cosas? ¿Cómo se va adquiriendo el conocimiento científico a partir de los tiempos? No se deje llevar solamente por lo oído, ¿verdad? Por lo que de repente alguien se le comentó o alguien le dijo.
me llamó mucho la atención de este historiador. Yo me puse a investigar. Claro, eso lleva tiempo. Y hay que, ese estudio darle un fundamento. Hay que ver la fuente original. No solamente el que dijo, del que dijo, del que dijo. No, hay que ver la fuente original. ¿Verdad? Bueno, excelente. Ahí nos vamos a quedar con ese video. Ahora vamos a ver el otro video que yo sé que ahí estaban preguntando, es este. Es este que aparece aquí. Miren. El pensamiento. Educatina, el sitio de... Ok. Permítame un... Hoy sí, disculpen. Bueno, ¿alguien ha visto este video? Este es el otro video que yo les comenté que es importante que lo puedan ver. Este video está en la siguiente página. Este video complementa lo que es el video anterior. Por eso les pedí que se los enseñé ayer de forma rápida, eso sí. Entonces, si no lo han visto, les recomiendo que lo miren, porque aquí ustedes van a empezar a entender cómo es que se inicia a mencionar el término de ciencia. Empezó con el logo, después aparece ciencia, y después se convierte en plural, a decir ciencias. Ahí ustedes van a ver cómo es que se miraba realmente el conocimiento en ese siglo IV antes de Cristo. Realmente, cómo percibían los griegos y cada una de las personas que históricamente estaban ubicados en ese contorno, y ahí se originó lo que ellos mencionaban que era la doxa y la epísteme. La doxa era el pensamiento mágico religioso. La epísteme es lo que más adelante se conoce como ciencia. Ellos empezaron a estudiar los fenómenos. ¿Cuál es el método más antiguo que tiene el ser humano, estimadísimos, para ver precisamente esos hechos que perciben a través del tiempo o de su realidad? El más antiguo, ¿cuál es? ¿Mm? ¿De qué se hacían uso los filósofos para poder filosofar? A ver. Hola, hola. ¿Me escuchan? Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, escucho. Ok. Sí, se me puso lento un poquito el internet ahorita. Entonces les decía, ¿cuál es esa técnica que utilizaban los filósofos? No es la observación, licenciado. Así es, era la observación. Y Y ahí la experimentación. exactamente. Gracias a la observación, ellos podían observar que ya, por ejemplo, la explicación sobre los fenómenos de la naturaleza no radicaban precisamente en un origen mitológico, que no eran los dioses, sino que era un fundamento científico. Entonces, de ahí viene el principal aporte de las ciencias. ¿Cuál creen ustedes que pudo haber sido lo que ellos descubrieron? Mediante la observación. ¿Qué explicación encontraron? Que ellos observaban que las cosas no eran tal como ellos creían que eran.
sino que la ciencia les demostró otra cosa. Supongo yo, ¿verdad? Sí, exactamente. Y de ahí viene el aporte fundamental de los griegos. Pregunta de examen, estimados. ¿Cuál es el aporte fundamental de los griegos? Que todos los fenómenos tienen una explicación de causa y de efecto. Todo tiene una explicación. Si de repente en su momento no se explica, es porque tal vez no tenemos alguna técnica o alguna forma de poder demostrar ese conocimiento. Pero todos los fenómenos tienen una explicación de causa y de efecto. Esa es la parte más importante de ese segundo video. Por eso ahí les recomiendo que lo miren, ¿verdad? Para que así podamos, pues de repente, pues entender un poquito lo que aquí se demuestra. Miren, por ejemplo, ¿quiénes fueron los primeros griegos filósofos que estudiaron esto? Fueron los presocráticos. ¿Quiénes eran los presocráticos? A ver, desde esa misma palabra se deduce. Pre-Sócrates. Antes de Sócrates. ¿Verdad? Anaximandro, Pitágoras, fueron los primeros que empezaron a tomar estas definiciones. Aquí es lo que les comentaba, miren, la doxa y la epísteme. Se empezó a distinguir. ¿Qué es lo que miran al lado izquierdo? En la doxa. ¿Cómo se llama ese dios griego que manejaba las aguas? Poseidón. Exactamente. Así es. Pero miren al lado derecho, aparece un filósofo, valga la redundancia, viendo las estrellas y empezando a generar conocimiento. Esa es la epísteme. ¿Por qué? Porque se empieza a dar cuenta que todas esas observaciones tienen un sentido, ¿verdad? Y ese sentido es lo que genera lo que es la ciencia, ¿verdad? Que es lo que dice acá. ¿Cómo se llamaba, por ejemplo, a la doxa? Sentido común. Que es muy diferente a lo que es la ciencia. Entonces, en aquel momento, cambiamos el logos por la epísteme, ¿verdad? Para poder ir explicándolo un poquito mejor, basados en los videos que hemos estado viendo. Ok. Ahora, ¿qué es lo que tiene la ciencia? La ciencia tiene argumentos válidos. Miren, argumentos válidos. Todo basado precisamente en aquellas tres premisas, ¿se acuerdan? Las que habíamos mencionado. Eso es precisamente lo que tiene algún sentido, ¿verdad? Y ahora, ¿cómo se le llama a ese sentido común? Se llama creencia o mitos y es el pensamiento mágico religioso. En el caso de la ciencia, son los argumentos válidos y es basado precisamente en el logos, que es la razón. Avancemos un poquito más adelante. Y aquí es donde generamos precisamente lo que les comentaba. Miren, el principal aporte de los griegos, que los fenómenos naturales tienen una causa y un efecto. Bueno, eso a grosso modo. No se los debía de haber mostrado, pero se los mostré y eso es lo más importante de esta parte del origen y clasificación de la ciencia. Bueno, ¿tienen alguna pregunta, estimadísimos, con respecto a esto que hemos estado viendo o algún comentario? ¿No? Bueno, miren, para la próxima semana, estimadísimos, recuerden que mañana no vamos a tener clases, ¿verdad? Porque tenemos la celebración de las fiestas patrias. Para la próxima semana vamos a ver un poquito sobre lo que es la actividad, ¿verdad? Que es esta. Vamos a seguir avanzando. Recuerden que vimos los niveles de la ciencia, pero falta todavía aterrizar con respecto a lo que es el método, con respecto a lo que es las fuentes formales del derecho, porque todo eso le da sentido a la ciencia del derecho para poder nosotros responder esta pregunta que aquí se les ha hecho. Ahora, este foro, recuerden que tiene como fecha tope el próximo viernes.
Y recuerden que también está esta primera actividad, que es los grupos de discusión, que era el que le estaba mencionando. Porque el derecho es una ciencia. El material de Giraldo es el que estábamos viendo ayer, ¿verdad? Que recuerden que era precisamente lo que era del objeto del derecho, que está acá, los niveles de la ciencia, explicar lo que es el problema jurídico, las fuentes formales del derecho, el método, que es la interpretación, lo vamos a ver también, los diferentes métodos de interpretación que podemos encontrar, el derecho en la praxis, cómo trabaja, ¿verdad? Hasta ahí. Entonces, no se les vaya a olvidar para la próxima semana, ¿verdad? Junto con lo que es este siguiente video, que es la complejidad y la integración del conocimiento. Porque se va dando una cosa, miren, como el ser humano, el ser humano es tan curioso, pero tan curioso, que empieza a encontrar respuesta y a veces quieren encontrar respuesta a través de una sola ciencia. Miren, Aristóteles hizo una clasificación de la ciencia y aún dentro de esa clasificación quedaron fuera una serie de disciplinas que más adelante en la Edad Media fueron hasta 512 ciencias en una clasificación que fue la más aceptada hasta la fecha, ¿verdad? Que ahí podemos mencionar y podemos averiguar a dónde se ubica el derecho, ¿verdad? Como una ciencia social. Eso. Y esa es la que está actualmente, como quien dice, aprobada por la comunidad científica en cuanto a cómo lo es clasificado. Entonces, no se les vaya a olvidar ver esto próximo. Esto lo vamos a ver desde el lunes. El lunes sí lo vamos a ver de manera presencial. Si como es video, recuerden que lo vamos a discutir en clase y les voy a preguntar. ¿Ok? Bien pocos participaron hoy, estimados. A lo mucho 4 o 5 estudiantes. Entonces hubieron algunos que les pregunté y todavía no han leído, no han visto los materiales y es muy importante leerlos y es muy importante profundizar en ellos, ¿verdad? Entonces, y recuerden que las preguntas en clase son parte del acumulativo. No se les vaya a olvidar, ¿verdad? Para efectos de su evaluación final, ¿verdad? Bueno, antes de terminar, estimadísimos, si pueden encender sus cámaras, porque así voy a pasar lista, ¿verdad? Habemos 12 conectados para poder tomar un copy print de la pantalla. A ver, ¿quién más falta? Yaret. Ok. Listo. Bueno, imagínense, hasta ahorita 12 y somos 26 matriculados, ¿verdad? Habemos bien pocos. Habemos pocos, ¿verdad? Esperemos que la próxima semana pues se puedan conectar más, ¿verdad? Bueno, si no nos vemos de manera presencial, recuerden, tal como está planificado el próximo lunes y el próximo martes, ¿verdad? Bueno, descansen, pórtense bien y felices fiestas patrias, ¿verdad? Mañana y pasado y el fin de semana. Nos vemos. Gracias, abogado. Abogado. Se me olvidaba, no se vayan, miren. Si ya hicieron los grupos en el chat, por favor, compartan los coordinadores quiénes son los integrantes de cada grupo, porque tengo que ingresarlos al campus mañana y el fin de semana, ¿ok? Que el coordinador mande el nombre completo y el número de cuenta y lo compartan ahí en el chat. Así vamos a aprovechar a ver quiénes le falta grupo y vamos a ver si el resto de compañeros que hacen falta se unen a los que hacen, ¿verdad? A los grupos que de repente les faltan integrar. Y ahí nomás agrego, yo les confirmo, si Dios lo permite el viernes, quiénes son los que ya tienen grupo, cuál es el número de grupo y a quiénes les faltaría para que así confirmemos todo eso, ¿ok? Porque recuerden, la primera tarea, las primeras 2 tareas se entregan el viernes 23 de septiembre. No se les olvide. Bueno, pues sí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, compañeros de abogado. Buenas noches.